Hola, me llamo Valentina. No. Buenos días, soy Valentina. Hola, mi nombre es... ¡Ay, qué difícil! Hola Valentina, ¿estás hablando sola? Hola a todos y bienvenidos a tu espacio de español. Soy Diego. Hola, Diego. Hola a todos. Sí, estoy practicando. Mañana tengo una entrevista de trabajo y también una fiesta. Tengo que presentarme muchas veces y estoy muy nerviosa. Me olvido de las palabras. No te preocupes, Valentina. Es normal. Presentarse es lo más importante en un idioma. Hoy vamos a practicar cómo presentarse en español. Pero no vamos a hacer una lista aburrida. Vamos a aprender a hablar de nuestra vida, nuestro trabajo y nuestros gustos. Vamos a preparar una presentación formal para el trabajo y una presentación informal para la fiesta. Es una lección de nivel A2 muy completa. Gracias, Diego. Necesito ayuda con los verbos. A veces confundo soy y estoy, o el pasado. Tranquila. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, vamos a empezar con lo más básico: el nombre y el origen. Parte 1. Datos personales. Para empezar, necesitamos decir quiénes somos. Hay 3 formas de decir el nombre: me llamo, soy, mi nombre es. Me llamo Valentina. Soy Valentina. Mi nombre es Valentina. ¿Cuál es la mejor? Todas son buenas. Soy Valentina es muy natural. Me llamo Valentina es muy común. Mi nombre es Valentina es un poco más formal. Vale. Para la fiesta voy a usar soy Valentina. Y para la entrevista me llamo Valentina. Perfecto. Ahora el origen. ¿De dónde eres? Usamos el verbo ser más de. Yo soy de España. Yo soy de Argentina. Muy bien. Pero ahora vives en otro lugar, ¿verdad? Para decir dónde vivimos ahora, usamos el verbo vivir más en. Sí, yo soy de Argentina, pero ahora vivo en Madrid. Perfecto. Vamos a repetir esta estructura. Yo te pregunto, tú respondes. Valentina, ¿eres de España? No, no soy de España. Soy de Argentina. ¿Vives en Buenos Aires ahora? No, no vivo en Buenos Aires. Ahora vivo en Madrid. ¿Vives en Madrid desde hace 10 años? No, vivo en Madrid desde hace 2 años. ¿Y usted? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? Responda en voz alta. Soy de, pero vivo en. Ahora, un detalle más. La edad. En español usamos el verbo tener, no el verbo ser. Yo tengo 35 años. Ah, sí, ese es un error común. Yo tengo 28 años. No digo soy 28. Digo tengo 28. Exacto. Tienes 28 años. Vamos a combinar todo esto en una pequeña presentación básica. Hola, me llamo Valentina, tengo 28 años, soy de Argentina, pero vivo en Madrid desde hace 2 años. Excelente. Es claro, correcto y natural. Ya tenemos la base. Ahora vamos a hablar de tu trabajo y tus estudios. En una entrevista y también en una fiesta, la gente pregunta, ¿qué haces? O ¿a qué te dedicas? Para responder, usamos el verbo ser para la profesión. Yo soy profesor. Yo soy diseñadora gráfica. Recuerda, en español no usamos un o una. No decimos soy una diseñadora. Decimos soy diseñadora. Entendido, soy diseñadora. Pero Diego, quiero hablar de mi experiencia, del pasado. Muy bien. Para hablar de tu biografía, usamos el pretérito indefinido. Es el tiempo para acciones terminadas en el pasado.
Verbos como estudié, trabajé, viví. Vale. Yo estudié Bellas Artes en la universidad. Estudié. Es pasado. Correcto. ¿Y dónde trabajaste antes? Trabajé en una agencia de publicidad durante 3 años. Trabajé. Muy bien. Vamos a practicar estos verbos. Para el oyente, repitan conmigo. Yo estudié. Pausa. Yo trabajé. Pausa. Valentina, ¿estudiaste medicina? No, no estudié medicina. Estudié Bellas Artes. ¿Trabajaste en un banco? No, nunca trabajé en un banco. Trabajé en una agencia de publicidad. Ahora vamos a conectar el pasado con el presente. Usamos el pretérito perfecto, he trabajado, para hablar de experiencias generales en tu vida. Por ejemplo, he trabajado con muchos clientes importantes. Ah, vale. He diseñado logotipos para muchas empresas. He aprendido a usar programas nuevos. Exacto. Eso suena muy profesional. He diseñado. He aprendido. Vamos a hacer una práctica para la entrevista. El entrevistador pregunta, hábleme de su experiencia. Bueno, soy diseñadora gráfica. Estudié en la Universidad de Buenos Aires. Después trabajé 3 años en una agencia. En esa agencia he aprendido a trabajar en equipo y he diseñado muchos proyectos. Excelente, Valentina. Has usado el presente, soy, el indefinido, estudié, trabajé, y el perfecto, he aprendido. Es una mezcla de tiempos muy buena para un nivel A2. Vamos a practicar la negación en el pasado. ¿Has trabajado como profesora? No, no he trabajado como profesora. ¿Estudiaste en Madrid? No, estudié en Buenos Aires. En Madrid solo he trabajado. ¿Y usted? ¿En qué trabaja? ¿Qué estudió? Intente hacer una frase. Estudié y ahora soy muy bien. Ya hemos hablado del trabajo. Pero en la fiesta no quieres hablar solo de trabajo. Quieres hablar de lo que te gusta, tus hobbies o aficiones. Para esto, usamos dos verbos muy importantes, gustar y encantar. Sí, me gusta mucho hablar de mis hobbies, pero siempre me confundo con me gusta y me gustan. Es fácil. Si te gusta una cosa singular o una acción, verbo, usamos me gusta. Ejemplo, me gusta el cine, me gusta bailar. Si te gustan muchas cosas, plural, usamos me gustan. Ejemplo, me gustan los perros. Vale, me gusta la música, singular. Me gusta viajar, verbo. Me gustan los gatos, plural. ¿Es correcto? Perfecto. Y si te gusta muchísimo, usamos me encanta o me encantan. Me encanta el chocolate. Me encantan las películas de acción. Vamos a practicar. Yo digo una palabra, tú haces la frase. El fútbol. No me gusta el fútbol. Leer libros. Me gusta leer libros. O mejor, me encanta leer libros. Las fiestas. Plural. Me gustan las fiestas. Cocinar. Verbo. Sí, me gusta cocinar. Especialmente postres. ¿Y a usted? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta el deporte? ¿Le gustan los animales? Responda me gusta o no me gusta. Vamos a aprender vocabulario de hobbies comunes para la fiesta. Viajar, hacer deporte, escuchar música, salir con amigos, ver series.
En mi tiempo libre me gusta ver series. También me encanta salir con amigos. Pero no me gusta hacer deporte en el gimnasio. Prefiero caminar. Muy bien. Prefiero es del verbo preferir. Es muy útil. No me gusta el gimnasio, prefiero caminar. No me gusta el café, prefiero el té. No me gusta el invierno, prefiero el verano. Muy bien. Imagina que estamos en la fiesta. Hola Valentina, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Pues los fines de semana me gusta mucho descansar. Me encanta ir al parque con mi perro. ¿Y a ti? ¿Te gusta el deporte? Sí, me encanta jugar al tenis. Muy bien, Valentina. Has hecho una pregunta también. Eso es muy importante para conversar. ¿Te gusta la comida picante? No, no me gusta nada. Odio la comida picante. ¿Te gustan las películas de terror? No, me dan miedo. Prefiero las comedias. Para que la gente te conozca, también tienes que describir cómo eres, tu personalidad. Usamos el verbo ser más adjetivos. Soy simpática. Creo. Seguro que sí. Vamos a ver adjetivos positivos para la entrevista de trabajo. Responsable, organizada, creativa, trabajadora. Soy una persona responsable. Soy muy organizada. Y como soy diseñadora, soy creativa. Exacto. Soy creativa. Ahora, adjetivos para la fiesta. Alegre, sociable, divertida, tranquila. En las fiestas soy alegre. A veces soy un poco tímida al principio, pero en general soy sociable. Gramática, check. Valentina, ¿por qué dices tímida y no tímido? Porque soy una mujer. Termina en A. Si fuera un hombre, diría tímido. Pero alegre o responsable no cambian, ¿verdad? Exacto. Los adjetivos que terminan en e o consonante normalmente no cambian, o solo algunos. Soy un hombre responsable. Soy una mujer responsable. Soy un hombre feliz. Soy una mujer feliz. Pero soy un hombre organizado. Soy una mujer organizada. Vale. Diego, tú eres organizado. Yo soy organizada. Tú eres simpático. Yo soy simpática. Tú eres alegre. Yo soy alegre. Piense en 3 adjetivos para usted. ¿Es usted tímido o sociable? ¿Es usted serio o divertido? Diga, soy... Pausa. Moviendo al final de la gramática. A veces, en una presentación, hablamos de nuestros planes. ¿Qué vas a hacer el próximo año? Para esto, usamos el futuro próximo. Es muy fácil. Verbo ir, conjugado, más a, más infinitivo. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Más a, más el verbo. Voy a trabajar. Exacto. En la entrevista pueden preguntar, ¿cuáles son tus objetivos? Tú puedes decir, voy a aprender más sobre diseño web. Voy a mejorar mi inglés. Mi plan es que voy a trabajar mucho. Voy a estudiar un máster. Voy a hacer cursos nuevos. Muy bien. Y para la fiesta, planes personales. El próximo verano voy a viajar a Italia. El fin de semana voy a descansar. Mañana voy a visitar un museo. ¿Vas a comer pizza esta noche?
Sí, voy a comer pizza. ¿Vas a vivir en Madrid para siempre? No lo sé. De momento voy a vivir aquí unos años más. ¿Qué va a hacer usted mañana? ¿Voy a? Muy bien, Valentina. Hemos practicado todo. Nombre, origen, edad, profesión, pasado, gustos, personalidad y futuro. Ahora vamos a ponerlo todo junto. Escenario 1. La entrevista de trabajo. Formal. Yo soy el director. Lista. Buenos días. Gracias por venir. Por favor, hábleme un poco de usted. Buenos días. Muchas gracias. Me llamo Valentina. Tengo 28 años. Soy de Argentina, pero vivo en Madrid desde hace 2 años. Soy diseñadora gráfica. Estudié en la universidad en Buenos Aires y he trabajado en agencias de publicidad. Soy una persona muy organizada, creativa y responsable. Me interesa mucho este puesto porque voy a aprender mucho con ustedes. Fantástico, muy profesional. ¿Has usado me llamo? ¿Has hablado de tu pasado con estudié y he trabajado? ¿Y has usado adjetivos buenos? Ahora la fiesta. ¿Tienes una bebida en la mano? ¿Música de fondo? Hola, no te conozco. ¿Eres amiga de Juan? ¿Quién eres? Hola. Sí, soy amiga de Juan. Soy Valentina. Soy argentina. ¿Y tú? Yo trabajo como diseñadora. En mi tiempo libre me encanta el cine y me gusta mucho salir con amigos. ¿A ti te gusta el cine? Genial, muy natural. ¿Has usado soy? ¿Has hablado de tus gustos con me encanta? Y has hecho una pregunta. Ah, ¿qué hiciste ayer? Pasado. Ayer trabajé y fui al gimnasio. ¿Qué vas a hacer mañana? Futuro. Mañana voy a descansar. ¿Te gusta el café? Gustos. Sí, me encanta el café. Valentina, estás preparada. Tienes todas las herramientas para presentarte en cualquier situación. Y ustedes también. Han practicado mucho hoy. Gracias, Diego. Ahora me siento mucho más tranquila. Voy a ir a mi entrevista con confianza. Vuestra misión final es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escriban su propia presentación. Escriban 5 frases simples. Nombre y país. Profesión. Una cosa que hicieron en el pasado. Estudié. Una cosa que les gusta. Me gusta. Y un plan para el futuro. Voy a. Estamos deseando leer vuestras presentaciones. No tengan miedo de cometer errores. Estamos aquí para aprender. Muchas gracias a todos. Recuerden, una buena presentación es el primer paso para una buena conversación. Practiquen frente al espejo. Hasta la próxima, en tu espacio de español. Adiós y buena suerte a todos.